Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida a este nuevo webinar de la Autodesk Water Webinar Series by IAGUA. Hoy nos reunimos para abordar un tema que está ganando un peso decisivo en el diseño de nuestras ciudades: la modelación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. La respuesta a esta convocatoria, con más de 850 profesionales inscritos, confirma que estamos ante un asunto que está marcando la agenda del sector. Y no es casual, ya no hablamos de un debate teórico, sino de decisiones que condicionan la resiliencia de las ciudades y su capacidad de adaptación a un entorno cada vez más exigente. Durante años, el drenaje se abordó casi exclusivamente desde la evacuación, un enfoque que fue válido en su momento, pero que hoy resulta claramente insuficiente. El reto actual es incorporar el agua como una variable de diseño, integrando desde el inicio redes convencionales y sistemas urbanos de drenaje sostenible. Para que este enfoque funcione, la modelación es clave. Permite anticipar comportamientos, evaluar escenarios y tomar decisiones con criterio, desde las primeras fases del proyecto hasta su ejecución. Y de eso trata exactamente la sesión de hoy. Vamos a verlo a través de un caso práctico real, desarrollado, construido y contrastado en obra. Pero antes de comenzar, quiero comentarles algunas cuestiones logísticas de forma muy breve. Este webinar cuenta con certificado de asistencia. A lo largo de la sesión y al final de la misma verán un código QR en pantalla mediante el cual pueden completar un formulario y descargar este certificado con posterioridad. Verán también aparecer algunas encuestas breves. Responder lleva solo unos segundos y nos permitirá incorporar sus opiniones a la conversación y aportar enfoques de mayor interés para todos. Y finalmente les ofrecemos la posibilidad de dejarnos sus dudas en el módulo de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Les animamos a que las vayan planteando desde el inicio, ya que daremos prioridad a las que entren antes. Y sin más, es un honor presentar ya a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Javier Soto, Product Manager de Infodrainage de Autodesk Water, que aportará la visión de la herramienta y de cómo la modelación permite integrar redes convencionales y sistemas urbanos de drenaje sostenible dentro de un mismo enfoque de diseño. Y junto a él, Miguel Rico, director de producción en Green Blue Management, del grupo TIPSA, que presentará el caso práctico desde la experiencia de proyecto y de obra con una mirada muy aterrizada en la realidad del diseño. Muy buenas tardes, Javier, buenas tardes, Miguel, gracias por acompañarnos esta tarde y cuando queráis tenéis la palabra. Buenas tardes, Alejandro, y muchas gracias por la introducción. Yo soy Miguel Rico y desde el año 2019 formo parte del equipo de Green Blue Management. Somos una empresa especializada en el diseño de sistemas urbanos de drenaje sostenible, SUDS. Somos pioneros en la implementación de esas técnicas en España y contamos con más de 20 años de experiencia en este sector. Desde el año 2018 formamos parte del grupo TIPSA. Para arrancar con la presentación de hoy, me gustaría detenerme en algunas de las problemáticas y de los desafíos que presenta la gestión del drenaje urbano en la actualidad, que se encuentra en un profundo proceso de transformación. Son cada vez más frecuentes los problemas de capacidad en nuestros sistemas, derivados del crecimiento continuo de las ciudades y de un contexto de cambio climático que hace que los eventos torrenciales sean cada vez más frecuentes y más habituales. Nuestros sistemas presentan consumos energéticos muy elevados, derivados de los grandes volúmenes de agua que estamos introduciendo en nuestras redes de colectores. En clave de la calidad de las aguas, las escorrentías trasegadas por las redes separativas, que tradicionalmente las hemos considerado como aguas limpias, en los últimos años hemos constatado que esto no es exactamente así y que pueden presentar cargas contaminantes muy elevadas derivadas del arrastre de las partículas contaminantes que se depositan en las superficies urbanas durante los periodos secos.
Además, son de sobra conocidos la problemática de los desbordamientos de los sistemas unitarios que generan graves afecciones en los medios receptores derivados de vertidos de aguas que no han sido correctamente tratadas. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de apostar por un cambio de paradigma que apueste por la gestión integrada del agua en el paisaje urbano. Tenemos que dar un paso hacia adelante y buscar la gestión de las escorrentías tanto desde el punto de vista de la calidad como de la cantidad. Estos desafíos se traducen también en unas nuevas necesidades para los proyectistas y los gestores del drenaje. Necesitamos herramientas que nos permitan planificar de forma integral nuestros sistemas de saneamiento desde los puntos de vista de la cantidad y de la calidad. Precisamos de programas que nos permitan poder diseñar estas soluciones cada vez más innovadoras, que combinan redes de colectores convencionales, que tienen redes de protuberías, pozos y invernales, con los distintos tipos de sistemas urbanos de drenaje sostenible, SUDS. Demandamos también que haya una buena comunicación entre los distintos programas y compatibilidad con los software BIM. Por último, y por supuesto, queremos que nuestros modelos tengan la capacidad de poder predecir correctamente el desempeño de nuestro diseño, tanto en eventos ordinarios como extremos. Todo esto nos lleva a emplear herramientas de diseño y simulación cada vez más avanzadas. Es en este punto donde Infodrenage aparece como una de las opciones que nos ofrece el mercado y a continuación mi compañero Javier nos va a contar un poco más sobre las funcionalidades de este programa. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues como decía Alejandro al principio, mi nombre es Javier Soto, jefe de producto de Infodrenage, a cargo de definir la dirección que queremos que tome el producto en base a opiniones pues, como la de usuarios como Miguel, por ejemplo, lo que él necesita y cómo podemos ayudarle para ayudarle en su día a día en el desarrollo de sus proyectos. Un par de pinceladas, bueno, tres pinceladas que quería destacar. Tengo luego un par de vídeos muy cortitos para contar a grandes rasgos en qué nos puede ayudar Infodrenage en nuestro día a día, como decía. Una cosa que me gusta mucho destacar, diseño a escala real. Las tuberías ya no son una línea en tu plano de AutoCAD o en tu plano, no es una línea única, sino que la realidad es que la tubería tiene un diámetro que ocupa un espacio, la arqueta tiene un diámetro que ocupa otro espacio, tiene una profundidad. Esas tuberías, esas arquetas que interactúan con todo lo que está alrededor, ya sean pilotes, cualquier cosa que esté subterránea, y que necesitamos saber dónde va a estar exactamente nuestra red. Pues Infodrenage te ayuda o te da la posibilidad de saber cómo tu red no interactúa, sino cómo está posicionada y cuánto espacio disponible tienes para dimensionar tu red como de forma óptima. Vamos. El siguiente punto que quería destacar, y este es muy importante, o creo que es muy importante, yo antes de ser jefe de producto, yo soy ingeniero de caminos, camiones y puertos y yo he sido ingeniero de drenaje hasta ayer, como quien dice, hasta enero de este año. He estado trabajando en España y he estado trabajando en Reino Unido. Y la realidad es que cómo se desarrollan los modelos hidráulicos, y seguro que Miguel lo va a tocar de nuevo a lo largo de la presentación porque él también ha estado en España y en Reino Unido, es muy distinto como lo hacemos. En España yo he visto mucho, como cuando era ingeniero de drenaje, mucha hoja Excel, mucho análisis estático de elementos independientes, una tubería independiente, luego la siguiente le sumo el caudal y le añado el caudal de la cuenca a esa tubería y se pierde lo que llamamos análisis dinámico, se pierde la realidad de cómo interactúa ante una lluvia real esa tubería frente a las tuberías que tiene alrededor, cómo interactúa la red de forma integral. Infodrenage con análisis dinámico te permite analizar y luego Miguel va a estar enseñándonos perfiles longitudinales, algún vídeo, demás, para ver cómo, básicamente, en vez de hacer una foto y decir estos son los resultados de la red, lo que nos permite Infodrenage es crear muchas fotos y luego le doy al play y te enseño la película de cómo reacciona la red ante esa precipitación. Creación de alternativas. Esta no es algo que los de ventas se enfoquen mucho en destacarla, pero creo que al final el desarrollo de proyectos es un proceso iterativo. Tú creas un diseño, te lo revisa tu compañero, te lo revisa tu jefe, te lo revisa no sé quién. Ese diseño va a estar evolucionando y al final acabas con
cada uno lo guarda como quiere. En un mundo ideal, revisión 1, revisión 2, revisión 3, con un guión o lo que sea. A veces acabábamos con el final, al final del nombre del archivo poníamos final bueno, para enviar desarrollo constructivo preliminar. Pues podemos tener todos esos nombres larguísimos dentro de un mismo archivo, creando diferentes escenarios, incluso comparando cómo la eficiencia y eficacia de nuestra red dependiendo de la alternativa. No solo eso, sino que además se integra, diría que extremadamente bien con Civil 3D. Hay un vídeo en la siguiente diapositiva, Miguel, si podemos avanzar. Si le das al play, lo voy contando mientras está el vídeo. Pues para proyectos, en el caso de Miguel nos va a enseñar un proyecto de SUDS en Fuenlabrada, que ahora veremos, pero también Infodrenage puede funcionar en un proyecto de infraestructura lineal. En este caso tengo un proyecto ahí en Infodrenage era de ferrocarriles, eso es una carretera de acceso que da acceso al estanque de laminación. Y lo que puedo hacer es, en Infodrenage o en Civil 3D, empezar en cualquiera de los dos, en este caso estoy en Infodrenage. Una vez tengo mi red analizada en una dimensión, incluso en 2 dimensiones, para ver cómo interactúa con la superficie, me lo mando a Civil 3D. Una vez que estoy en Civil 3D, pues producción de planos en una dimensión, o sea, los WGs de toda la vida. Producción de modelos en 3D, producción de archivos IFC para tus modelos federados, que hoy en día es algo que cada vez se pide más. Todo eso gracias a la interacción entre Infodrenage y Civil 3D. Empiezo en Civil 3D y me lo manda a Infodrenage, lo analizo y me lo devuelvo a Civil 3D. O empiezo en Infodrenage, o sea, básicamente puedo coger un modelo y andar rebotando entre Civil 3D y Infodrenage tantas veces como quiera. Y la otra que me gustaría destacar, y esta, a lo mejor tengo incluso excompañeros por aquí de cuando estábamos en España, al final la realidad en España a día de hoy es que, si bien es cierto que estamos avanzando hacia los modelos federados, los modelos en 3 dimensiones y tal, hay muchas veces que pues nuestro cliente lo que nos pide es, a mí me dan un papel con si pone que se inunda, si no se inunda, la lámina de agua donde llega, los diámetros de las tuberías para dárselos al contratista. Pues en Infodrenage tenemos la capacidad de crear esos informes más o menos como si fuese un Excel dentro de Infodrenage, seleccionando las características que queremos añadir, no solo características geométricas, como pueda ser el diámetro, la pendiente, las cotas, etcétera, sino también los resultados después de nuestro modelo hidráulico, cuál es la lámina de agua para determinada lluvia y cómo interactúa, como decía al principio, cómo están interactuando diferentes elementos de la red entre sí. Y con esto le devuelvo la palabra a Miguel, que nos va a enseñar el estudio, el caso práctico. Me sale el case study, Miguel, en inglés, el caso práctico del Parque Ferial de Fuenlabrada. Adelante, Miguel. Bueno, pues retomando un poco el hilo, yo quería contaros un caso práctico en el que hemos aplicado Infodrenage y que es bastante interesante. Se trata del Parque Ferial de Fuenlabrada. Este parque de construcción muy reciente es un parque de 19 hectáreas, cuya principal característica es que cuenta con un número muy importante de SUDs que quedan integrados en su propuesta paisajística, buscando la gestión en origen de las escorrentías. Su estrategia de drenaje fue concebida atendiendo a los 4 pilares fundamentales de diseño de los SUDs, que son el control de la cantidad, buscando la gestión en origen y favoreciendo la infiltración, el control de la calidad, buscando proporcionar un tratamiento adecuado a las escorrentías previamente a su infiltración, apostar por unas soluciones que fueran estéticas y que quedaran correctamente integradas en el paisaje, y dado que se trataba de un parque, apostar por soluciones basadas en infraestructuras verdes, que son las que nos van a aportar un mayor fomento de la biodiversidad y mayores beneficios ecosistémicos. Además, todos estos criterios se encontraban alineados con la reciente actualización del reglamento del dominio público hidráulico, que al fin y al cabo lo que demanda es buscar la invariabilidad hidrológica, que se puede traducir en que nuestros proyectos no repercutan de forma negativa en el ciclo del agua, desde el punto de vista de la cantidad y de la calidad. La materialización de esta estrategia dio lugar a una distribución en planta como la que podemos ver. El parque cuenta con jardines de lluvia, áreas de biorretención, cunetas vegetadas y balsas de infiltración como principales tipos de SUDs.
La principal innovación radica en que cuando un SUD se llena, el agua puede fluir superficialmente de forma controlada, siguiendo un sistema de canalizaciones superficiales hacia otro SUD situado en una cota topográficamente más baja. De este modo se favorece el reparto homogéneo de las escorrentías por todo el parque, se fomenta el aprovechamiento de los almacenamientos superficiales de los SUDs y, en definitiva, se está maximizando la capacidad de retención del parque, buscando que se comporte como una gran esponja. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo se ha materializado todo esto ya en la obra. En la parte izquierda podemos ver un jardín de lluvia que queda integrado en la jardinería de lo que sería una de las parcelas. En la parte derecha vemos cómo los SUDs quedan integrados y no interceden en las actividades normales del parque, como en este caso podría ser llevar a cabo la feria de Fuenlabrada, que era uno de los objetivos principales de este proyecto. En la parte izquierda vemos un ejemplo de estos reboses superficiales que van a permitir al agua seguir caminos para que se vayan compensando los almacenamientos superficiales y repartiéndose las escorrentías. Y en la parte derecha vemos una foto tomada durante un evento de precipitación en la que algunos SUDs tuvieron cierta lámina de agua durante unas horas, en este caso durante la borrasca Hanna en el mes de marzo. Como podéis imaginaros, un proyecto de estas características supone un desafío para la modelización. Cuando tuvimos que enfrentarnos a él, nos planteamos cuáles eran las necesidades y los requisitos que nosotros queríamos para nuestro modelo. En primer lugar, queríamos que fuera capaz de reproducir adecuadamente los procesos hidrológicos y el comportamiento de nuestro sistema. Queríamos una herramienta capaz de combinar SUDs superficiales con nuestro sistema de reboses superficiales y también con las canalizaciones subterráneas. Queríamos una herramienta que nos permitiese incorporar cambios rápidos de forma más o menos cómoda para poder darle seguimiento a las posibles modificaciones que se llevaran a cabo durante la construcción, y también un programa que fuese visual, que nos permitiese tener una buena representación gráfica de los SUDs que estábamos proyectando. Todo esto nos llevó a decantarnos por Infodrenix como la herramienta para implementar este modelo. A continuación vamos a ver un pequeño vídeo donde vamos a ver algunos aspectos generales de cómo ha quedado este modelo ya implementado en la interfaz de Infodrenix. Aquí vamos a dar un pequeño paseo donde podemos ver los distintos SUDs que quedarían georreferenciados tanto en planta como en alzado. Podemos ver los distintos elementos que los van entrelazando, ya sean reboses superficiales o canalizaciones subterráneas. Si hacemos clic en cualquier elemento, podemos consultar sus atributos, tanto geométricos como hidráulicos. La interfaz del programa también nos permite ir activando y desactivando capas a nuestro antojo, de forma que podemos producir distintos planos y distintas visualizaciones que nos ayuden según la tarea que queremos hacer. Aquí, por ejemplo, podríamos ver las cuencas drenantes, que podemos activarlas o desactivarlas según nuestras necesidades. Otra de las funcionalidades bastante interesantes es que podemos crear alineaciones de SUDs y podemos visualizar un perfil longitudinal. Por ejemplo, para estos 4 SUDs podemos obtener este perfil y podemos comprobar de un modo muy cómodo y muy provisual que la conectividad coincide con lo que nosotros queremos proyectar y podemos comprobar que todo está funcionando según nuestro proyecto. También tenemos la posibilidad de hacer una vista 3D que también nos va a permitir realizar estas comprobaciones visuales, comprobando si las conexiones entre los distintos elementos que componen nuestro sistema son correctas y coinciden con las que nosotros hemos incluido en nuestro proyecto. Todos estos aspectos, la verdad es que son bastante potentes, Javier, y permiten que el proyectista pueda tener una buena idea y pueda comparar de un modo muy rápido los modelos con la realidad del día a día de un proyecto. Pues, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es que estoy pensando cómo podríamos hacer, cuando yo trabajaba en España en 2011 a 2015, cómo podría haber hecho esto en un Excel. Y todavía no. O sea, y lo hablaba antes, el análisis dinámico, y tú con los reboses estás poniendo un ejemplo perfecto de cómo reacciona determinado SUD ante la lluvia y cómo mediante el rebose se conecta con el siguiente, cómo la infiltración está
de forma dinámica al mismo tiempo que corre la simulación, cómo la infiltración dentro del suelo está afectando a la capacidad del SUD, del estanque en este caso, del jardín de lluvia, si la lámina de agua está subiendo, si está bajando, etcétera. Y también la parte visual. Sí, en los aspectos visuales supone un salto de calidad bastante importante respecto a lo que hemos hecho en otros proyectos previos en los que no disponíamos de estas herramientas, ¿no? También la posibilidad de poder cargar, como tú comentabas, archivos tanto de AutoCAD como de Civil y poder realizar simplemente una comprobación visual de que el encaje de la planta de tu modelo es coincidente con el que se está proyectando. Todas estas comprobaciones son muy útiles de cara a construir y a poder simular con estos programas. Sí, ves alguna tubería está dada a la vuelta, eso con el perfil longitudinal lo ves a la primera y luego, en el perfil longitudinal, por poner un ejemplo, también puedes decir directamente en el perfil longitudinal, cambiar los niveles para que la tubería vaya como debería ir. Bien, a continuación nos gustaría abordar cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a un modelo como el que hemos podido ver. Antes de lo que viene siendo la construcción del modelo propiamente dicha, me gustaría detenerme en algunos pasos previos que tenemos que hacer antes de atacar lo que sería la modelización hidráulica. El primer paso, y posiblemente el más importante, es proceder a un diseño conceptual de la estrategia de drenaje. Este es un punto clave que también va a ser definitorio para el éxito de nuestra modelización. Y aquí es donde conviene invertir una masa crítica de tiempo bastante importante, porque al fin y al cabo nos va a permitir ayudar a que todo funcione luego de manera bastante fluida. En este punto tenemos que localizar los distintos SUDs que queremos incluir en nuestro diseño. Debemos seleccionar su tipología, de forma que presenten una capacidad remediadora y de tratamiento suficiente según las características de su cuenca vertiente. Y tenemos que velar también por su buena integración paisajística. En este apartado también tenemos que trabajar la topología y las interconexiones entre los distintos elementos, sobre todo de cara a esos rebozos superficiales que hemos estado comentando, de forma que estos sean viables y se puedan integrar en la topografía y en el paisaje. Otro paso previo también importante es la modelización de la topografía que nosotros vamos a proyectar. Esto puede sonar algo trivial, pero es importante que las pendientes del terreno aseguren que las escorrentías pueden llegar hacia los SUDs y que si no es así, que dispongamos de los elementos auxiliares como pueden ser invernales, drenes, caces, que ayudan a la intercepción de esas escorrentías y a su conexión hidráulica hacia los SUDs que nosotros estamos proyectando. Tenemos que seleccionar las secciones tipo para los caminos, asegurándonos de que las pendientes transversales son las que nosotros queremos y, en definitiva, tenemos que ir moldeando toda la superficie para que las escorrentías se comporten del modo que nosotros queremos. Esa topografía proyectada va a dar lugar a unas cuencas drenantes que, si tenemos en cuenta los usos del suelo y las texturas de las capas superficiales, podemos aplicar distintos coeficientes de escorrentía para que su comportamiento hidrológico sea lo más verosímil posible. Por último, tenemos que hablar sobre las lluvias y criterios de diseño que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, en el caso del Parque Ferial de Fuenlabrada, utilizamos las lluvias que vienen contenidas en la guía SUDS de la ciudad de ProMadrid, de la cual nosotros también somos autores. En esta guía viene una curva IDF, como la que podemos ver en esta tabla, y más adelante abordaremos cuáles fueron específicamente las lluvias que utilizamos para las simulaciones. Pasando ya a la construcción del modelo propiamente dicha, una de las características de InfoDrainage que nos resultaron más útiles para este caso en lo particular fue la posibilidad de poder crear plantillas y bibliotecas de elementos personalizadas. El parque ferial, aunque como he comentado presenta un número de SUDs muy importante, la realidad es que tenemos SUDs de pocos tipos. Tenemos un mismo SUDs que se va repitiendo muchas veces distribuido por toda la planta. Esto hace que esta herramienta tenga una gran potencia y que una vez tenemos un elemento tipo, crear repeticiones sea muy, muy sencillo. A continuación vamos a ver un pequeño vídeo en el que vamos a crear una plantilla ejemplo que va a reproducir este jardín de lluvia que vemos en la parte izquierda, con una depresión superficial, un medio filtrante y una capa drenante que quedaría por debajo de ese medio filtrante. InfoDrainage nos permite crear plantillas
tanto para los distintos tipos de SUDs, como para las cuencas, como para los distintos tipos de canalizaciones, ya sean abiertas, superficiales o cerradas. Tomaremos como punto de partida la plantilla que viene por defecto para las áreas de biorretención, la copiaremos y crearemos nuestra plantilla llamada Jardín de Lluvia para Fuenlabrada, por ejemplo. Hay una opción que nos permite tener esta visualización, que la verdad que es bastante útil porque nos permite ver el nombre de los distintos parámetros que van a definir la sección. Podemos marcar, por ejemplo, la profundidad de almacenamiento superficial, que sería de unos 30 centímetros, los taludes laterales, siendo un valor adecuado para mantener la accesibilidad de 1 en 3, y luego otros parámetros más relativos a la hidráulica, como puede ser la porosidad de ese almacenamiento superficial, siendo un valor habitual entre 90 y el 100% en función de la densidad de la vegetación, la velocidad a la que el agua va a percolar hacia las capas más bajas, con un valor habitual los 100 milímetros hora, que solemos utilizar para los medios filtrantes, y también la perrugosidad o permanning que nosotros queremos marcar para, disculpadme que el vídeo ha saltado, para el flujo que vamos a tener en ese almacenamiento superficial. Si pasamos a la siguiente pestaña, en esta primera hemos definido parámetros más geométricos. A continuación, vamos a ver los distintos materiales que componen esa sección tipo que hemos visto anteriormente. En primer lugar, tenemos un medio filtrante que va a tener un espesor de medio metro, de 500 milímetros, como es habitual para los jardines de lluvia. Le podemos dar una porosidad del 15%, que sería adecuada para suelos arenosos, y de nuevo esos 100 milímetros hora que marcan la percolación a través de este suelo diseñado. Por debajo del medio filtrante tenemos la capa drenante, que puede ser de 300 milímetros. Le damos una porosidad propia de las gravas, que suele estar comprendida entre el 30 y el 40%, y una alta conductividad propia de estos materiales porosos. La siguiente pestaña, introducimos información relativa a los elementos de entrada, que pueden ser puntuales o laterales distribuidos por todo el perímetro y se pueden conectar tanto al almacenamiento superficial como a las capas subterráneas. En este caso optamos por una entrada distribuida conectada al almacenamiento superficial, que es la que va a reproducir correctamente el comportamiento de nuestro sistema. El mecanismo principal de vaciado va a ser la infiltración, así que como elementos de salida vamos a poner únicamente un elemento que reproduzca el pero rebose, que vamos a modelizar mediante un vertedero, mediante un pero weir. Le damos un ancho, por ejemplo, de 1 metro y le indicamos al programa que su cota de coronación va a quedar 10 centímetros por debajo del nivel de desbordamiento. En esta última pestaña debemos introducir parámetros relativos a la permeabilidad del terreno natural. Le indicamos que nuestro SUD va a poder infiltrar tanto por la base como por las paredes y marcamos una permeabilidad, por ejemplo, de 0,36 metros hora, a la cual le podemos añadir un factor de seguridad que simule esa pérdida de permeabilidad en el tiempo. Con esto ya tendríamos creada nuestra plantilla para los jardines de lluvia. A continuación, y tomando como punto de partida un modelo totalmente en blanco, en el que únicamente tenemos nuestra biblioteca de plantillas, procedemos a cargar la superficie del parque ferial, que realmente viene a ser una nube de puntos, es un archivo TIN, donde podemos ver las elevaciones ya georreferenciadas para la topografía proyectada del parque. Infodrenix nos permite importar distintos elementos, como pueden ser cuencas, redes de protuberías, pozos o SUDs, desde archivos de AutoCAD, archivos de GIS, incluso archivos de texto. En este caso vamos a importar los SUDs, vamos a importarlos a través de un archivo de AutoCAD clásico, que como veréis es bastante sencillo y que lo único que tiene es la distribución en planta de todos los SUDs propuestos que hemos ordenado por distintas capas en función de su tipo. Si seleccionamos la capa donde se encuentran los jardines de lluvia, que serían estos que veis en color azul, le decimos que los importe y que le aplique la plantilla que nosotros hemos creado. En cuestión de pocos segundos tenemos un modelo base de partida en el que hemos sido capaces de crear 47 jardines de lluvia que ya tienen todas las propiedades, tanto geométricas como de las cotas que ha podido leer desde el modelo digital de elevaciones. Podemos ver que los parámetros
hidráulicos se han leído correctamente y que el modelo ha ido calculando las cotas de los distintos materiales en función de la lectura que ha hecho desde la superficie. Y veis que las propiedades hidráulicas de los distintos materiales también han sido cogidas desde la plantilla que nosotros hemos creado. Como veis, es una herramienta que es súper potente para aquellos diseños en los que tenemos mucha repetición de elementos. Aquí podemos ver cómo también en la vista 3D se puede ver ese almacenamiento superficial que tenemos en nuestros jardines de lluvia con sus taludes laterales 1 en 3. Una vez tenemos la planta con todos nuestros SUDs que hemos ido importando a través de nuestra biblioteca de plantillas, hemos de proceder a trabajar las interconexiones entre los elementos, ya sean superficiales o mediante sistemas de tuberías. Para estas operaciones, Infodrenis también tiene algunas herramientas que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, para las redes de tuberías, podemos proceder a importar la red en planta y luego utilizar la herramienta de autodiseño que nos va a dar un primer encaje en alzado de esta red de tuberías. Para los reboses superficiales, de nuevo, podemos apoyarnos en la creación de plantillas, crear secciones personalizadas y luego importarlas e ir asignándolas para poder tener también esa distribución en planta. Por último, hemos de importar las cuencas drenantes y realizar una asignación a cada SUDS. Una vez tenemos nuestro modelo ya geométricamente ensamblado, hemos de pasar a decidir cuáles son las lluvias de diseño que queremos emplear. Me gustaría detenerme en este punto porque es bastante importante. Es un error bastante frecuente encontrarnos con diseños que contienen elementos de laminación en los que se continúa con esa concepción clásica en la que se asume que la prelluvia crítica va a ser la que esté asociada a la duración del tiempo de concentración de la cuenca. Esto, en los sistemas que tienen elementos de laminación, no es del todo cierto, porque estos elementos van a ir encadenándose, van a ir reteniendo la escorrentía y haciendo que esta lluvia crítica no coincida con la del tiempo de concentración. En realidad, es muy difícil prever cuál va a ser el escenario crítico para un sistema que presenta elementos de laminación. Por todo ello, una opción muy extendida en el mundo anglosajón y que estamos importando también es correr una batería de lluvias de distinta duración que van a poder testear el comportamiento de nuestro sistema, tanto para lluvias de gran intensidad y corta duración, como para lluvias más persistentes y más prolongadas en el tiempo, pero que van a aportar mayores volúmenes. Por ello, decidimos emplear para la simulación del parque ferial de Fuenlabrada una batería de lluvias que van desde los 10 minutos hasta los 720 minutos o mediodía, con el objetivo de poder identificar para cada SUDS cuál es su escenario crítico. Cuando analicemos los resultados, veremos que realmente este ejercicio ha sido muy útil porque para distintos SUDS tenemos distintos escenarios críticos. Una vez tenemos introducidas las lluvias y, por supuesto, después de hacer algunos ajustes y arreglar algunos pequeños problemas, estamos en condiciones de simular y de poder analizar los resultados que hemos obtenido. Infodrenis nos permite obtener representaciones gráficas de los hidrogramas de entrada y salida en cada capa de materiales para todos los SUDS. Como comentaba Javier, se trata de simulaciones dinámicas en las que para cada instante t o para cada instante de cada simulación podemos comprobar distintas variables. En definitiva, tras analizar los resultados particulares para los distintos SUDS, podemos concluir que el programa hace una adecuada reproducción de los procesos hidrológicos que tienen lugar dentro de los SUDS y que, como veremos, el programa es capaz de reproducir la laminación que tiene lugar en los almacenamientos superficiales. Si un SUD se llena, está reproduciendo correctamente los reboses superficiales siguiendo el encadenado hacia otros SUDs. Reproduce también correctamente la percolación a través del medio filtrante o la infiltración al terreno o descarga laminada a través de una tubería D. Atendiendo a los resultados globales del ámbito, es decir, el parque desde una concepción más global, podemos obtener los hidrogramas de entrada y salida globales del parque y podemos evaluar cómo es su desempeño para lluvias de distinta duración, para toda esa colección de lluvias que nosotros hemos analizado. Con todo esto podemos verificar que el parque presenta un buen funcionamiento para las lluvias de diseño sin inundación descontrolada en ningún punto, un alto grado de gestión para las lluvias
ordinarias, lo cual va a ser muy beneficioso y va a impedir que para eventos de poca entidad se generen escorrentías fuera del ámbito y que para eventos torrenciales incluso las descargas fuera del ámbito quedan por debajo de los caudales preurbanizados. De este modo estaríamos cumpliendo con los preceptos de la actualización del reglamento del dominio público hidráulico. A continuación vamos a ver otro pequeño vídeo en el que vamos a ver algunas funcionalidades relativas a los resultados. InfoDraining nos permite visualizar los resultados desde muchos puntos de vista. En este caso vamos a ver el resumen de resultados para los distintos SUDs que componen nuestro proyecto. Podemos ver un resumen de las variables hidráulicas más importantes para todos los SUDs, en este caso para una lluvia particular, que sería la de 60 minutos. El programa nos permite identificar la lluvia crítica para cada SUD. Es en este punto donde cobra interés ese análisis que hemos hecho, ya que podemos ver que para distintos SUDs la lluvia crítica es diferente en función de su posición dentro del sistema y de si está recibiendo o no reboses desde otros SUDs que estén aguas arriba. Estos eventos críticos se pueden ver desde distintas ópticas. También podemos seleccionar un determinado SUD y pedirle al programa que nos muestre el resumen de resultados para todas las tormentas, marcándonos cuál sería la crítica atendiendo a distintos parámetros como el volumen máximo, caudal de salida o el que fuese. Desde la planta general también podemos hacer clic en cualquier elemento y pedirle que nos muestre los resultados desde un punto de vista gráfico. Aquí podemos ver, por ejemplo, los hidrogramas de entrada y salida con todas sus componentes para una de las balsas de infiltración. Podemos ver los distintos hidrogramas y sus componentes y en la parte de abajo rápidamente podemos comprobar cómo el vaciado completo del SUD se produce en menos de 48 horas. También podemos tener resultados numéricos. Aquí podríamos ver los resultados y los niveles de agua para cada instante de la simulación con todas sus componentes, para cada lluvia de diseño y para cada SUD. Fijaros que esto es mucha información y puede ser muy útil para poder describir completamente cómo es el comportamiento de nuestro sistema. También podemos cargar perfiles longitudinales y, como comentaba Javier, hacer pequeñas animaciones en las que vamos a poder ver la evolución de la lámina de agua. Por ejemplo, en este sistema de recolectores, si visualizamos, por ejemplo, la lluvia de 10 minutos, podemos hacer este pequeño vídeo en el que vemos la evolución de la lámina de agua dentro de los colectores. Si lo pausamos, por ejemplo, y nos desplazamos hacia aguas abajo, podemos ver cómo el agua que ha circulado por este sistema de colectores ha terminado en uno de los SUDs, con lo cual estamos reproduciendo correctamente esa captación y ese transporte hacia un determinado SUD. Luego aquí el agua pasa a ser filtrada a través del medio filtrante y posteriormente a infiltrarse a el terreno. La verdad, Javier, es que podamos tener tanta flexibilidad y tanta versatilidad para poder visualizar resultados es algo útil, ¿no?, de cara a poder analizar correctamente cómo es el comportamiento de un diseño. La forma en la que lo has presentado, digo, es un poco inundación de datos, pero sí que es verdad que hay formas relativamente, o sea, tienes acceso a todos esos datos y al mismo tiempo hay formas más sencillas de obtener los datos que en realidad quieres ver. Del vídeo, una cosa que encontré muy útil, porque esto ya lo teníamos en MicroDrainage, por ejemplo, me parece súper útil, no solo la parte visual lo decíamos antes, de la geometría de la red, de ver cómo están los reboses en función, o sea, relacionándose con el jardín de lluvia que tengas, sino también ver dónde puede estar el problema. Si tú ves que se inunda la red en el jardín de lluvia X, en cualquiera de esos, puedes ver, le das al play al vídeo y puedes ver en qué punto estás teniendo el problema para poder abrir ahora tu modelo y decir, pues aquí pues, aumento el diámetro, aumento la pendiente o cualquier cosa que yo crea necesaria para intentar resolver el problema. Vuelvo a correr el modelo y veo si el cambio que he hecho ha tenido el efecto deseado o si tengo que seguir haciendo más cambios. Pero yo creo que es eso, abrir un poco el abanico en un nivel esto es un producto hecho y muy usado por ingenieros de drenaje, pero como bien sabes, por ejemplo, en Reino Unido con todos los SUDs y todas las actuaciones que se hacen en entornos urbanos, y aquí en España también lo he visto, hay muchos arquitectos que cada vez más están diseñando este tipo de drenaje sostenible,
y por esto también intentamos hacer un producto que te inunde de datos si quieres, nunca mejor dicho, pero que si solo quieres ver no sé qué y el vídeo y ver si funciona y quieres imprimirte pues 4 tablas, pues también puedes hacerlo. Sí, también un punto que es bastante interesante es que todos los resultados, simplemente haciendo clic en el botón derecho, se pueden exportar tanto a Excel como a PDF, o si quieres hacer alguna operación adicional, obtener promedios o obtener tus propias gráficas porque estás utilizando un formato determinado en pues, un proyecto, también es algo bastante útil, ¿no? Que pinchando en cualquier tabla se pueden exportar tanto a PDF, CSV, Excel, se puede trabajar con distintos formatos ya fuera de lo que sería Infodrenic. Bien, por continuar con todo el ciclo de vida del proyecto, entrando ya un poco en las funcionalidades que nos han ayudado para el seguimiento de la obra, me gustaría comentaros algunos aspectos que nos han ayudado a poder llevar a cabo este seguimiento. En primer lugar, nos hemos encontrado con que Infodrenic es capaz de realizar ajustes y poder cambiar características de determinados materiales de un modo bastante cómodo. Por ejemplo, si nosotros ya conocemos los detalles específicos de un determinado material, ya sea el promedio filtrante, tuberías o características particulares de los rellenos, el programa te permite poder modificar ese atributo para todos los SUDs que tienes en tu modelo. También, por ejemplo, si hemos desarrollado ensayos de permeabilidad adicionales y queremos aplicar nuevos coeficientes a un determinado grupo de SUDs, podemos seleccionarlos manualmente y modificar esa variable solamente respecto a los que hemos seleccionado. Esto es bastante útil para poder hacer seguimiento del transcurso de las obras e ir actualizando nuestro modelo conforme vamos teniendo más información para asegurarnos de que no hay ningún problema con el desempeño de utilizar un determinado material con unas características ligeramente diferentes de las que se habían previsto en el proyecto. También tiene bastantes facilidades para realizar comprobaciones relativas a los cruces o los choques y también es muy sencillo realizar cambios en las interconexiones entre los elementos, de forma que si constructivamente no es posible llevar a cabo un rebose tal y como estaba previsto en el proyecto, es bastante fácil poder desconectarlo y poder conectarlo a otro SUD y poder correr de nuevo tu modelo para comprobar si esto tiene alguna relevancia o alguna significancia en los resultados. Por último, otra herramienta bastante útil es que Infodrenic permite simular lluvias reales. Es decir, si tenemos datos de un pluviometro próximo, podemos extraer esa información y podemos realizar esa simulación con un dietograma observado. Por ejemplo, nosotros tuvimos datos de lluvia de un evento que se tuvo a cabo en el mes de marzo, donde hubieron unas lluvias bastante abundantes en la Comunidad de Madrid por el paso de las borrascas Ivo, Conrad y Hanna. Y con esta simulación pudimos hacer una validación cualitativa de nuestro modelo. Es decir, con las observaciones de campo pudimos comprobar si aquellos SUDs que el modelo mostraba tendencias a vaciados más prolentos, si eso se correspondía con la realidad. También pudimos validar visualmente si los flujos y los reboses se correspondían tanto con el proyecto como con lo que nuestro modelo estaba con lo que nuestro modelo estaba dando como resultados. Y bien, por último, un poco a modo de conclusiones, en primer lugar respecto al proyecto, me gustaría destacar que los SUDs son una herramienta ya bastante extendida en España y que nos permiten mitigar los impactos derivados de la urbanización en el ciclo hidrológico. Su implementación siempre es mucho más cómoda y más operativa si tienen en cuenta desde las primeras etapas de los proyectos. Pueden dar respuesta a unas casuísticas muy variadas en cuanto a proyectos y acabados. Y por último, destacar que el parque ferial consigue integrarlos con éxito y que con una sensibilidad paisajística adecuada, además pueden constituir un atractivo por sí mismos y darle un valor añadido a nuestros proyectos. Relativo a la utilización de Infodrenic, en particular, hemos comprobado cómo el modelo nos ha permitido una modelización satisfactoria de un sistema que combina SUDs con elementos de drenaje más convencionales, reproduce de forma correcta los procesos hidrológicos que tienen lugar
en los SUDs, como pueden ser la laminación, la percolación o la infiltración a los terrenos. Nos ha permitido darle seguimiento a la fase de obra, pudiendo incorporar cambios, verificar que nuestro modelo cumple con los criterios de diseño generales y particulares a partir de simulaciones que están comprobando su funcionamiento para eventos ordinarios y extremos, y también nos ha permitido comprobar su funcionamiento sometido a lluvias reales a partir de datos de pluviómetro, pudiendo hacer de este modo una pequeña validación cualitativa de la verosimilitud de nuestro modelo. Javier, ¿algún otro apunte relativo a Infodrenix? Una cosa que la verdad es que es bastante simple, pero me lo preguntan bastante y me alegro de que lo hayas puesto en el vídeo. Y el otro día cuando repasábamos, se me olvidó decirlo. Tú has traído información directamente desde WG, un WG simple. Yo estaba hablando al principio de la colaboración con Civil 3D y cómo interaccionan y no sé qué. Hay muchísima gente, yo incluido, que cuando hablo de Civil 3D, pues es un poco demasiado y yo sé hacer mis tres cosas, toco poco y me voy rápido, no vaya a ser que rompa algo. Pero si usas, por ejemplo, AutoCAD y te has hecho tus SUDs con polilíneas y demás, pues los puedes traer a Infodrenix. Has puesto el ejemplo de los SUDs, pero pues si fueran tuberías, pues lo pones todo en una capa de tuberías y dices, oye, todo lo que venga de la capa de tuberías me lo dibujas en Infodrenix como una tubería. Me parece que aparte del análisis dinámico, que ya lo hemos visto, ventajas que creo cualitativas frente a otras herramientas, como poder tener en cuenta el efecto que tiene la laminación, la perforación, la infiltración, que lo tienes en la diapositiva. Ver el vídeo y ver cómo esos análisis dinámicos no solo son una tabla infinita, sino que también bastante visual para que se pueda entender y ver dónde pueden estar los problemas, si es que hay problemas. ¿Qué voy a decir yo? Podéis mirar. Sí, la verdad es que en el aspecto visual el programa da un paso al frente bastante importante y pues de cara a poder trabajar en proyectos, la verdad es que son herramientas que nos van a facilitar nuestro trabajo, ¿no? El pues, poder combinar archivos, poder importar información tanto desde Civil como desde AutoCAD clásico. La verdad que son funcionalidades que nosotros valoramos porque nos ayudan mucho a poder proyectar. Bien, y con esto realmente acabamos nuestra presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad. Pues muchas gracias, Miguel, gracias, Javier, por esta excelente presentación que nos habéis compartido. Si me permitís, antes de pasar a las preguntas, me gustaría quedarme con una idea que creo que resume muy bien esta sesión. Hemos visto que los SUDs funcionan cuando se diseñan como un sistema, integrados desde el inicio con la red convencional y no como soluciones independientes. Es decir, cuando cada elemento tiene un papel claro dentro de un conjunto coherente. Y sin duda, cuando se trabaja así, la modelación se vuelve imprescindible, no solo para dimensionar, sino también para entender cómo responde el sistema completo ante las lluvias y los escenarios cambiantes. También creo que es especialmente relevante destacar que el modelo no se quede en la fase de proyecto, que pueda acompañar a la obra, incorporar ajustes y contrastar el comportamiento real, aporta sin duda una seguridad muy, muy valiosa. En definitiva, con una modelación rigurosa, los SUDs pasan de ser una buena idea a convertirse en una solución técnica fiable y defendible. Gracias a ambos, y con esto abrimos ya el bloque de preguntas y respuestas. Bueno, como decía a lo largo de la sesión, yo creo que ha quedado claro que la modelación no es solo una herramienta de verificación, sino que debe condicionar las decisiones clave desde el inicio del proyecto. Quería empezar con una primera cuestión. Desde vuestra experiencia, ¿en qué momento del proyecto es crítico empezar a modelar los SUDs para que realmente influyan en las decisiones de diseño y no se queden en una verificación final?
Vas tú primero, Miguel. Bueno, sí, puedo empezar yo. Yo, como uno de los puntos que he comentado al principio de la presentación, es una de las características del parque de Fuenlabrada, y yo creo que la que ha sido clave para que el proyecto sea un éxito, es que la estrategia de drenaje fue uno de los pilares fundamentales desde la fase de proyecto y desde las etapas más tempranas. Al final, el hecho de que nosotros tengamos el drenaje ya en mente desde que nuestro proyecto es un borrador y estamos simplemente ubicando las zonas verdes, las zonas duras, estas decisiones pueden jugar un papel diferencial. Al final, el hecho de que, por ejemplo, las zonas verdes estén ubicadas en los puntos bajos y puedan actuar como zonas que puedan absorber y que se puedan utilizar para gestionar las escorrentías, es un factor que es muy clave y que, por ejemplo, si esta decisión se intenta tomar cuando ya hay una planta definida y que ya está procerrada, llegamos muchas veces a ese punto en el que tenemos que ir encajando los SUDs con un bisturí, se llega a soluciones mucho más costosas, mucho menos funcionales y que luego realmente van a ser más difíciles de construir y de mantener. Mientras que si tenemos en mente el drenaje desde las etapas más tempranas, su implementación es mucho más sencilla, mucho más natural y más rápida. Gracias, Miguel. Pasamos a una pregunta sobre planificación y marco normativo que nos llega desde iWest de Manresa, en concreto Montserrat Gómez. Nos dice Montserrat si nos podéis ampliar información sobre la relación entre SUDs y los planes integrales de gestión del sistema de saneamiento. ¿Cómo se pueden integrar estos SUDs en estos planes que nos exige la nueva normativa? Vale, pues al final la guía de recomendaciones que publicó el Promiteco el pasado mes de junio realmente pone a los SUDs en una primera línea, ¿no? Como en la solución preferente que se debe emplear para poder dar respuesta a las necesidades de mejora en nuestros sistemas que se van a identificar con la realización de los PICs. Desde luego, tanto la normativa como esta última guía que se ha publicado pone a los SUDs en la primera línea y los apunta como una solución preferente a la hora de implementar estas mejoras que permitan conseguir los objetivos de rendimiento hidráulico que se marquen en los respectivos PICs. Con lo cual van a tener una importancia clave, apoyándose también en otras infraestructuras grises cuando sea necesario, pero que desde luego van a tener su relevancia. Gracias, Miguel. Continuamos con una pregunta que nos llega desde Ayesa, la ingeniería Ayesa. Nos pregunta Juan Luis Mata, y esta pregunta sería para ti, Javier. Nos pregunta Juan Luis, en este caso sobre la herramienta, sobre InfoDrainage, y nos pregunta si existen limitaciones en cuanto al número de pozos, tuberías u otros elementos que puedan afectar a simulaciones en 1D o 2D. La respuesta corta es no. No hay un número que tú tienes 1000 arquetas y la 1001 te dice no puedes añadir 1001 porque es más en función de tu ordenador y lo que pueda aguantar tu ordenador. Si tienes un ordenador con una gráfica más potente o con un procesador más potente, InfoDrain será capaz de correr más rápido con modelos más grandes. Pero no hay un límite definido de cuencas, de nodos, de conexiones. Eso no lo tenemos. Gracias, Javier. Continuamos con Francisco Medrano, responsable de proyectos en Aquatec, que nos pregunta, nos dice, cuando existen cuencas externas que conectan con la zona donde se diseñan los SUDs, ¿cómo se modela la conexión entre ambas cuencas? Y además nos pregunta si es posible conectar o interoperar el modelo con InfoWorks. Bueno, relativo a las cuencas externas, entiendo que hay muchísimas casuísticas. En el caso particular del parque ferial, sí que teníamos una cuenca externa que nos podía afectar directamente a nuestro diseño, y sí que la integramos y sí que incluimos esas escorrentías como parte del volumen que nosotros estamos gestionando.
La segunda pregunta entiendo, Javier, que... Esa si quieres, esa la hago yo si quieres. La integración entre Infodens e Infobrex ICM es directa. Hay un botón en Infobrex ICM que es importar modelo de Infobrex. Tú, o sea, ICM, para que nos entendamos, lo que te permite es no solo el parque ferial de Fuenlabrada, sino Fuenlabrada entero. Si Miguel, por ejemplo, una vez tiene el archivo de Infodens listo del parque ferial, puede coger ese archivo y coserlo a su modelo de todo Fuenlabrada y añadir todo ese detalle de su proyecto del parque ferial para ver cómo se integra en el modelo de ICM de todo Fuenlabrada. Pero la integración es directa. Perfecto. Siguiendo en esta línea, nos pregunta Roberto Gómez, jefe de Departamento de Redes Urbanas de TPF Ingeniería. Javier, es similar al anterior, pero bueno, estas aclaraciones seguro que vienen bien para mucha gente. ¿Puede diseñarse un sistema de SUDS con herramientas como Infoworks ICM de forma equivalente a InfoDrainage? Es que hay un webinar que hice con Summer, que es el jefe de producto de ICM, sobre este tipo de cosas. Hay limitaciones, para que nos entendamos a grandes rasgos, el que no sepa cómo es Infobrex ICM. Infobrex ICM es un programa muchísimo más potente, el motor que tiene, el análisis en 2 dimensiones, etc. Infodens se enfoca más a proyectos de escala menor, como puede ser, por ejemplo, el Parque Ferial de Fuenlabrada. Por otro lado, perdemos ese Fuenlabrada entero y nos centramos en el parque ferial, pero a cambio conseguimos, y Miguel lo ha explicado muy bien, todas las propiedades de infiltración, percolación dentro de un jardín de lluvia. Muchas características hidráulicas que definen el comportamiento de la red y que tienen una afectación real en los resultados, que ICM no te va a permitir introducir. Hay muchas, por ejemplo, en ICM los jardines de lluvia o cualquier tipo de SUDS se añaden como un nodo. No hay una referencia espacial del espacio que ocupa, por ejemplo, Miguel en su proyecto, esos jardines de lluvia con los rebostes y demás. Es todo un nodo, una conexión, un nodo, una conexión. Y en Infodens nos permite ver el espacio que se ocupa. O sea que es un poco el equilibrio entre quiero Fuenlabrada entero, pero a base de nodos, o quiero el parque ferial, y no solo el parque ferial, podríamos hacer algo más grande, pero quiero el parque ferial con un nivel de detalle muchísimo mayor porque al final le quiero hacer un modelo IFC para dárselo al contratista. Es equilibrar tamaño con nivel de detalle. Pero igualmente, lo puedo mandar, una vez lo tengo en Infodens, lo puedo mandar a ICM, e ICM traducirá todas esas características que no tenemos en ICM lo mejor que pueda. Creo que lo hace lo suficientemente bien como para que los resultados que se llevan a ICM sean evidentemente representativos de la realidad, pero ese es el equilibrio de que habla Alejandro. Gracias, Javier. Creo que queda claro. La verdad es que hay muchísimas preguntas. Vamos a intentar ir seleccionando algunas de temas diferentes para poder dar la visión más amplia posible. Tenemos una de Ángeles Maruenda, Head of Department de TIPSA. Nos pregunta Ángeles: ¿cómo se representa la inundación fuera de los elementos de la red? ¿Se modela en 2D y es posible visualizar y analizar su alcance? ¿Las quieres tú, Miguel, o la hago yo? No, puedes, dale tú, si quieres. Otra de las diferencias entre ICM y Infodens es que ICM te permite lo que llamamos lluvia que me lo sé en inglés mejor. Creo que en español es lluvia en malla. Infodens no permite lluvia en malla. Sí que permite análisis dinámico en 2 dimensiones, pero del agua que viene de nuestra red. Va de la cuenca, se añade directamente, se inyecta en la red, y si se inunda, en ese momento sí que Infodens te va a decir cómo de grande es el charco, hacia dónde se mueve ese charco y si hay espacio, charco para que nos entendamos, y si hay espacio en la red, aguas abajo o en otro sitio, ese agua volverá a entrar dentro de la red. Pero yo no puedo hacer llover en la malla y que luego entre en mis jardines de lluvia atravesando la superficie, vamos. Lo inyecto directamente en el jardín de lluvia, en este caso, o en la tubería. Gracias, Javier. Hay varias preguntas que hacen referencia al diseño de soluciones SUDS en entornos urbanos muy consolidados.
Voy a seleccionar una de Pedro Lasa, director de SUDS, que nos dice: en estos entornos con poco espacio disponible para parterres de biofiltración o retención, la herramienta permite estimar y calcular la captación y gestión de aguas pluviales mediante pavimentos permeables y conductos planos como celdas drenantes. Sí, sí. Nosotros, como parte de los SUD que puedes movilizar dentro de Infodrenis, tienes tanto pavimentos permeables como te podrías crear una plantilla que fuera capaz de, pues, reproducir esas celdas drenantes de poco espesor que se utilizan también en las zonas más consolidadas. Viajamos hasta Córdoba ahora y también selecciono esta pregunta porque hay varias cuestiones sobre la integración con diversos sistemas de información geográfica, etcétera, que ya corren evidentemente en muchos operadores, etcétera. Y como decía, desde Córdoba, José Antonio Cañabate, administrador GIS de Maxa, nos pregunta: ¿el software funciona sobre una base de datos que gestione la información del modelo y facilite su integración con otros sistemas corporativos? No, esa es la hago yo, mira, no. Todo esto, joder, si estuviese, es que de los otros productos, sé que hay otros productos dentro de la parte de Autodesk que sí que hacen eso de lo que estábamos hablando, bueno, de la pregunta, pero en el caso de Infodemics, no. Creo que es Info Asset Manager, que sí que se conecta con otros productos de Autodesk, pero no en el caso de Infodemics. La realidad es que, un poco al hilo de lo que has comentado antes, Javier, Infodrenis está pensado para el cálculo con detalle de un determinado ámbito o un distrito, no tanto para la gestión o la explotación de una, pues, gran ciudad, ¿no? Al final son escalas diferentes y entiendo que de ahí que no haya esa compatibilidad con ese tipo de... Pues totalmente. Es más, para que nos entendamos, para proyectos, no iba a decir proyectos constructivos, si quieres hacer un estudio preliminar, pues también lo puedes hacer, pero es más enfocado a proyectos que ojalá pues vean la luz algún día, no tanto para la gestión de la red. Entendido, Javier, Miguel. Bueno, como decía, creo que hemos tocado bastantes de los temas generales de las preguntas. Estamos ya llegando al final, a la hora prevista. Sí que quería cerrar este bloque, pues mirando un poco más allá de este caso concreto y pensando en la evolución del sector. Y os quería lanzar una pregunta para los dos, mirando a los próximos años, ¿qué papel creéis que va a jugar la modelación en la normalización del uso de los SUDs en el diseño urbano, un camino que sin duda parece imparable? Yo pienso que va a ser ¿Cuánto tiempo tenemos, Miguel, para esta pregunta? Pues yo pienso que va a ser un papel bastante importante porque al final muchas veces lo que ha frenado el uso de los SUDs es el desconocimiento, ¿no? Tanto por parte de los agentes que tienen que participar posteriormente en su construcción o en su explotación, como por parte de los propios proyectistas, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos a nuestra disposición herramientas que nos van a poder facilitar nuestro trabajo, yo creo que todo esto va a ir favoreciendo la generalización de estas soluciones en los proyectos. Vamos, pienso exactamente igual. Yo, si hay una cosa, y a lo mejor también te llamó la atención cuando volviste a España, Miguel, creo que, y has usado la palabra paradigma, a veces nos perdemos en las palabras rimbombantes de resiliencia, ecosostenibilidad y demás. Y estamos hablando de cosas muy sencillas. Para que no se me malinterprete, tenemos en Madrid un ejemplo de un tanque de tormentas que es espectacular, el tanque de Arroyo Fresno, que es, si no es el más grande de Europa, por ahí le debe andar, que se ha usado para películas y demás. La idea simple, aparte de conceptos que vemos, a Pedro Lasa, por ejemplo, le conozco porque le sigo en LinkedIn, el concepto este de ciudades esponja es mucho más simple que todo eso, aparte de que el concepto de ciudad esponja creo que es hacia donde debemos dirigirnos. La idea es construir, perdón,
construir muchas piscinas en forma de jardines de lluvia, en forma de pavimentos filtrantes, muchas piscinas chiquititas dentro de toda la ciudad, repartidas por toda la ciudad para que no sea necesario dentro de 20 años decir, ostras, que nos hemos pasado y no podemos meter esto al río Manzanares o a donde sea que estemos descargando y tengamos que construir el siguiente tanque de tormentas a Arroyo Fresno 2. Soluciones proyecto a proyecto a mucha menor escala para que no sea necesario el día de mañana, que va a pasar porque cada vez vemos precipitaciones más intensas, echar las manos a la cabeza y decir, pues como no nos demos prisa, vamos a tener otro problema. Que hemos tenido ya desgraciadamente muchos problemas y que todos conocemos y creo que hay que solucionarlos poco a poco, pero creo que hay que cambiar, decías tú, Miguel, el paradigma, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la mentalidad. Y que no es solo las palabras rimbombantes de resiliencia y sostenibilidad, sino que es algo que debemos adoptar como normal. O creo que deberíamos hacerlo. Estoy de acuerdo. Pues con esto llegamos al final de este webinar. Quiero agradecer sinceramente a Javier Soto y Miguel Rico la claridad y el rigor con el que han compartido este caso práctico y nos han mostrado cómo la modelación puede convertirse en una herramienta clave para integrar estos sistemas urbanos de drenaje sostenible y las redes convencionales de forma solvente. Gracias también a Autodesk Water y a Green Blue Management y, por supuesto, a todos los asistentes por acompañarnos, por las preguntas y por el interés que han demostrado a lo largo de toda la sesión. Antes de despedirnos, les recuerdo que pueden descargar el certificado de asistencia escaneando el código QR que aparece en pantalla y completando el formulario correspondiente. Y también les informo de que el webinar quedará disponible bajo demanda. En los próximos días recibirán la crónica y el enlace para volver a verlo. Ha sido un placer compartir esta sesión con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.